Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes que nos siguen en las redes, en la red de Cuarto de Hora. Estoy aquí con una persona que realmente ustedes van a querer mucho, es el embajador de Palestina en Colombia. A propósito de todas estas circunstancias que estamos viviendo, embajador, usted me corrige si yo pronuncio mal su nombre, pero es como Rauf, Rauf Rauf, sí. al-Malti, ¿cierto? Al-Malki, Al-Malki, eso. Al-Malki, Rauf Perdone, pero Al-Malki. lo practiqué mucho, pero no. Embajador, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, bienvenidos a la Embajada del Estado de Palestina. Bueno, lo primero que hay que explicar es que estamos en medio de prácticamente una bodega. ¿Por qué, embajador? Mira, estamos aquí recogiendo ayuda humanitaria de parte del pueblo colombiano. Y esto es muy importante, porque desde Colombia, por órdenes del presidente Petro, salió un vuelo hacia Gaza con ayudas del gobierno colombiano. Ese vuelo fue hasta la ciudad de El Arish, Uh -huh. en la frontera con Gaza, una ciudad egipcia, donde allá pues dejó digamos, la ayuda humanitaria de parte del gobierno y recogió a unos cuantos ciudadanos colombianos que estaban en Israel, en Cisjordania, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era de que la ayuda no solo saliera del gobierno, sino también del pueblo colombiano, porque el pueblo está apoyando la decisión del gobierno colombiano, del presidente Petro, de mandar ayuda humanitaria a Gaza y como una muestra de solidaridad de parte del pueblo colombiano. Entonces aquí hemos estado recibiendo durante 3 semanas toda clase de ayuda, gente de todos los sectores, ¿sí? De todos los estratos sociales, gente afín al gobierno, gente incluso no, y gente politizada y gente simplemente común que se conmovió de ver ese genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza y ese castigo colectivo en contra de la población, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, etcétera. Entonces hemos estado recibiendo toda clase de ayuda, alimentos no perecederos, medicamentos, insumos también, y como ve usted, pues ya tenemos la embajada pues llena de toda esta ayuda, de todos estas cajas que hemos estado clasificando para, pues tenemos la promesa de parte del gobierno de que todo esto también se va a poder enviar a la Franja de Gaza, ojalá pronto. Embajador, para contarle un poquito a las personas que no estén familiarizadas con lo que está aconteciendo, ¿usted me podría hacer un pequeño resumen de qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es todo un genocidio, lo que ha estado diciendo aquí la gente. La gente ha salido en manifestaciones a decir, esto no es una guerra, esto es un genocidio. Y esto es de verdad, es lo que está pasando. Israel lanza un bombardeo sin precedencia en contra de la Franja de Gaza. Siempre ha habido ataques de parte de Israel en contra de la Franja de Gaza. Una pequeña franja de tierra de no más de ¿qué? 365 kilómetros, donde está una población palestina de 2.300.000 o 400.000 asediada desde hace 16, 17 años por parte de Israel. Gente que ha estado viviendo en total pobreza, un desempleo tremendo, asediada, como dije, por tierra, por mar, por aire. La gente no puede salir, no puede entrar. La gente vive de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas. El nivel de pobreza es más del 75%, el nivel de desempleo más del 45%, el 70% de la población es originaria de lo que hoy en día es Israel, o sea, son refugiados viviendo desde hace 75 años en campos de refugiados. Entonces, toda esta población que ha estado viviendo en esta situación, además de una ocupación por 56 años, cuando Israel ocupa la Franja de Gaza y Cisjordania, entonces toda esta situación ha creado, digamos, un tipo de explosión, ¿no? De parte de la población, de parte de algunos grupos, digamos, armados. Hubo un ataque en contra de bases militares cercanos de la Franja de Gaza. Israel
entonces lanza de nuevo, porque ha habido ataques a lo largo de los años, en 2008, 2012, 2014, 2021. Usted estuvo físicamente en uno de esos, ¿cierto? Yo En una intifada. personalmente, en la intifada en Cisjordania, Ajá. porque además es que Israel tiene desconectado el territorio Claro, palestino. tiene separada Palestina en dos áreas, Exactamente, ¿no? sí. Una área, digamos, a la izquierda, que es la Franja de La Gaza, Franja de que es esa Gaza, chiquitica que sí, básicamente la tiene como una cárcel porque la tiene exactamente, cercada. es una cárcel, Y la otra al lado de Cisjordania, que es un poquito más grande, pero cada vez más sí, pequeño, ¿no? cada vez más pequeño porque Israel va anexando más y más tierra, construyendo asentamientos, colonias solo para judíos dentro del territorio palestino ocupado de Cisjordania, separando también lo que es Jerusalén Ajá. del resto de Cisjordania, construyendo un muro de separación dentro del mismo territorio palestino ocupado, no en la frontera entre lo que es Israel y Cisjordania, sino dentro del mismo Cisjordania. Entonces, una situación de represión, de ocupación, de colonización, asesinato diario, de poner a presión población palestina sin siquiera ser juzgados, vivir bajo toda una ocupación. Sí, sí, sí. ¿No? Esta es la situación en la que hemos estado viviendo. Y ahora, desde el 7 de octubre, Israel ya lanza una guerra en contra de la población civil, porque no es en contra de Hamas, sino que está bombardeando todo lo que Sí. es la franja de Hospitales, hospitales, escuelas, jardines, sitios de refugiados. exactamente, escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias, centros educativos, toda clase de edificaciones, las residencias, o sea, los edificios residenciales. O sea, ahora casi el 50% de las casas palestinas Están destruidas. están destruidas. Embajador, tiene que ver porque, digamos, para los que seguimos la historia de cerca, nos da la impresión de que esta vez hay un componente diferente en este proceso de, porque básicamente lo que están es colonizando, digamos, se están quedando con la tierra que era la tierra palestina. Tiene que ver algo con el reciente hallazgo de gas al frente de la Franja de Gaza. Mira, puede que lo tenga. Israel, su intención no es acabar con Hamas, no es atacar a Hamas, porque Es usarlo como es usarlo como excusa para ocupar más territorio. De hecho, los orígenes del Hamas tienen que ver mucho con la Mossad, ¿no? Con el israelí, con Israel. O sea, Israel, Hamas existe porque hay una ocupación. Ajá. ¿Me entiende? O sea, si no hubiera ocupación, no estaría el pueblo palestino luchando, ¿verdad? O sea, siempre tiene que haber una razón para que exista un grupo armado en contra de una ocupación. Si no hubiera una ocupación, no habría Hamas ni otros grupos, ¿verdad? Entonces, es Israel la que ha estado ocupando el territorio palestino desde hace 56 años, y no solo ocupando, sino colonizándolo. Y lo peor Eso es lo grave. Y lo peor es que cuando uno estudia la historia de su pueblo, cuando Israel, digamos, los ingleses deciden fundar a Israel, básicamente el pueblo palestino es un pueblo muy amable de hecho uno lee libros claro, donde hablaba, digamos, de la amistad entre los pueblos, o sea, ustedes lo recibieron de una manera con los brazos abiertos, ¿no? Claro, claro que sí, porque digamos el pueblo palestino queda bajo mandato británico. Antes los turcos estaban dominando todo el Medio Oriente, sí. Los otomanos pierden la guerra frente a los aliados dividen en la zona, entre ellos los franceses y los ingleses se quedan con Palestina como si fuera un premio. Así es. ¿Verdad? Y entonces le prometen a los sionistas un hogar nacional en Palestina, haciendo que Palestina era una tierra poblada ya. Entonces llegan ellos es para establecer un Estado, no llegan para integrarse a la población. Aquí llegaron los árabes que antes llamaban turcos porque llegaban con pasaporte turco, llegaban aquí pero a integrarse, ¿verdad? Sí. Hoy en día usted no diferencia si Yamir Ahmad es de origen palestino o no, de hecho hay un presidente colombiano que procede de por allá, que fue muy malo, sí, pero eso no tiene nada que ver. Es otra cosa. Oiga, embajador, hay dos cosas que también yo siento que las personas no están bien enteradas y que es importante escucharlo de voces autorizadas como usted, y es, nos dicen que el mundo le dio la espalda a Palestina, pero yo creo que hay un ingrediente peor que ese.
y es que el mundo, incluso países como Colombia, cuando estaba gobernado por la ultraderecha, han financiado a Israel a través de la compra de armas, a través de la compra de sistemas de seguridad, etcétera. Y esto le voy a pedir que usted, como ser humano, no como palestino, como, me diga usted qué siente cuando se da cuenta que el mundo realmente hace semejante salvajada. Por ejemplo, Colombia le pagó en enero 132 millones de dólares a Israel por un sistema antimisiles. ¿Eso es una forma de financiar un Estado que hace lo que hace Israel o no? Claro que sí, claro que sí. Y es por eso que digamos, el pueblo palestino siente que ha sido abandonado. Lleva 75 años viviendo esta misma tragedia y llamando al mundo a que le ponga algo de atención, de que es un pueblo que está siendo reprimido a lo largo de todos estos años. 7 millones de palestinos viviendo en los campos de refugiados por 75 años. Sí, sí, sí. O sea, ya son 7 millones. La gente que no puede volver a su tierra. 3 generaciones. Sí, 3 generaciones viviendo en campos de refugiados. Cuando el derecho internacional dice que tienen ese derecho al retorno a sus casas. Pero no tierras. Deberíamos insistirle a los países democráticos, por ejemplo, como Colombia, para que la gente haga presión de contarle a la gente que el Estado de Israel es un Estado vendedor de armas y de tecnología y que estos países no deberían comprarle porque están financiando lo que le están haciendo al pueblo palestino. No, claro que sí, esto es lo principal. ¿Usted por qué cree que Israel nunca ha acatado ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas? Porque nunca ha habido sanciones, porque Israel siente una impunidad total, siente que nunca le va a caer ninguna sanción, porque Israel, esas armas que vende a Colombia y a otros países, primero los experimenta en contra del pueblo palestino. Claro. Y eso es lo que está haciendo ahora. Y mañana llega a Colombia o a cualquier otro país a decirle, mira, ese armamento fue probado, y es todo un éxito, porque con eso hemos podido acabar con toda la ciudad de Gaza. Que es tan cierto lo que usted dice, querido embajador, que en Colombia, Yair Klein, digamos un israelita que vino aquí, que fue el que le enseñó a las autodefensas a ser salvajes, digamos, tenía experimentos como para que ustedes que me están viendo allá se den cuenta de lo salvaje. Cogían una persona en la calle cualquiera, ¿sí? Se la llevaban para un sitio, la ponían sobre una mesa y los paramilitares la iban despellejando viva, cortando cada parte, y el concurso, porque era el concurso lo que hacían, 2 personas en 2 meses, era el que más tiempo resistiera vivo mientras lo destruían. Eso hay informes en la JEP, en la CIDH, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a decir que el pueblo israelita, pero digamos que el sionismo, que ahorita estábamos hablando, de una u otra manera se ha especializado en terrorismo y no lo ha traído a estas tierras. Y yo siento que uno tiene que ser valiente diciendo esas cosas, porque lo que está pasando, embajador, y usted también, dígame si está en lo correcto, es que además de todo lo que está sucediendo hay un cerco mediático increíble. O sea, yo veo, por ejemplo, que usted pocas veces lo sacan en los noticieros, pocas veces, pero en cambio el embajador de Israel lo mantienen 100% durante las transmisiones. ¿Por qué pasa eso? Sí, esa misma crueldad de la que usted habla, que fue practicada aquí en Colombia, la están practicando ahora mismo en el territorio palestino ocupado. No solo en la Franja de Gaza, también en Cisjordania, donde están matando a palestinos a diario, y donde están esos colonos judíos armados, ¿no? Van en contra de las aldeas, de las ciudades palestinas, de las familias palestinas que van en las carreteras, donde les disparan, donde los atacan, etcétera, etcétera. Esa misma crueldad la estamos viendo ahora en la Franja de Gaza, cuando el castigo colectivo que le está cayendo sobre la población palestina, donde desde hace ya casi 40 días la población vive sin electricidad, sin alimentos, sin medicamentos, sin combustible. Los hospitales se están cerrando porque ya no tienen cómo curar a la gente. Están recibiendo miles y miles de heridos y no pueden hacerles nada. La gente se está muriendo en los hospitales y Israel y el mundo están mirando sin hacer nada. Ahora, ¿por qué no me invitan a mí? O sea, en la primera semana me estuvieron invitando casi todos los días, ¿no? ¿Pero para qué? Solo para condenar a Hamas. El ataque, sí. Eso nada más, nada más. O sea, la única respuesta que ellos querían, una condena a Hamas. Ahora,
que ya la cuestión del 7 de octubre ya no es tema, y ahora el tema es solo lo que está pasando en la Franja de Gaza, que las víctimas son palestinas, entonces los medios de comunicación no me están invitando más. Hubo una periodista de un medio de comunicación que se llama Blue Radio, bueno, eso no es un medio de comunicación, eso es una letrina, que dijo que el genocidio iba divinamente. Sí, así, sí, de frente, ¿sí? ¿Qué opinión le merece eso, embajador? Pues miserable. Esto no puede ser. Que alguien que sea además periodista, que salga a decir eso, que va divinamente el genocidio en contra de una población civil, eso no tiene cabida, ¿eh? Ni en la mente, ni en el periodismo, ni nada. O sea, y no sé cómo es que no haya sido condenada, no se haya sido expulsada, ¿no? No, pues porque ese medio es un medio absolutamente pro-sionismo y digamos que es un medio que miente. Digamos, eso allá no hay periodistas, allá lo que hay son los bárbaros que yo particularmente en mis redes sociales, que son bastante poderosas, ¿sí? Vivo denunciando, sí, porque lo que no se puede es esa gente que los está ustedes asesinando es la misma que nos está asesinando a nosotros. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esa periodista y el mismo Netanyahu o su ministro de Defensa que está diciendo que la población palestina en Gaza son unos animales humanos? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? O sea, está justificando la masacre de la población civil porque simplemente cree que ellos se lo merecen, porque no son humanos. Ahora que usted mencionó a Netanyahu, hay otra cosa y es que Netanyahu es un periodista, un político corrupto, digamos, corrupto, hay, digamos, incluso condenas, ¿no? De hecho, debería estar inhabilitado para ser primer ministro, pero el problema es que ahora ese bloque que él dominaba, que era pequeño en realidad, apenas si le alcanzó para ser primer ministro, parece que ha aumentado, ¿no? Eso es como una cosa, una muy mala noticia para la gente que aspira a tener paz, ¿no? Sí, la verdad, mira, es que yo digo que el gobierno de Israel, y lo he dicho desde el comienzo, es un gobierno fascista, ¿no? Pero lo que pasa es que el Estado de Israel es un Estado fascista. Gobierne quien gobierne, o sea, ahora está Netanyahu, si lo cambian llega otro, incluso los que allá se consideran como centro izquierda, todos son sionistas, y la ideología sionista es una ideología racista, claro, porque lo que cree es el dominio de un grupo étnico o racial o religioso, o llámenlo, sobre otro. Claro, de hecho hay un ministro de Netanyahu que dice que el objetivo es que el pueblo árabe sea esclavo del pueblo judío. Sí. En pleno siglo XXI. A usted ahora mismo, vaya, pregúntele a Netanyahu, ¿usted reconoce al pueblo palestino? Le va a decir que no, que el pueblo palestino no existe. O sea, ellos están matando fantasmas, porque nosotros no existimos para ellos. No existimos como pueblo, existían unos cuantos residentes de ese territorio que ellos reclaman como suyo. O sea, el partido Likud que gobierna en Israel, en su acta fundacional, dice que todo el territorio de Palestina les pertenece y que solo puede haber una sola soberanía, es la soberanía de Israel sobre este territorio. Los ministros que tiene en su gabinete, donde dicen que los palestinos tienen las opciones de o morir o salir del territorio o aceptar ser dominados por los israelíes, o sea aceptar la esclavitud. Exactamente. Eso sí, lo porque estamos además cuando van a salir, ahora en este siglo XXI. Ahora habían dicho que hacia el sur dejaban, digamos, como que hubiera un corredor hacia Egipto, pero también cuando las personas empezaban a salir por ahí las matan, ¿no? Hoy mismo están matándolos, están asesinándolos, están bombardeando todo lo que hay en Gaza. Un solo molino hay en Gaza funcionando y ayer lo bombardearon, ya dejó de funcionar. De todas las panaderías que había en la ciudad de Gaza, 35 panaderías, solo una está funcionando. O sea, lo que están haciendo es obligar a la gente a salir, a abandonar, para robarse también esa parte del territorio. Y no solo el norte de Gaza, que están arrasando, sino que también toda la franja de Gaza. Ellos le han hecho llamados a la población palestina a que dejara toda la franja de Gaza y fuera a la península del Sinaí, en Egipto.
y que allá les iban a poner tiendas ¿no? para recibirlos allá, en unos campos de refugiados. Repetir lo mismo que hicieron 75 años Claro. atrás con una limpieza étnica en contra del pueblo palestino. Pero el pueblo palestino, a pesar de que mucha gente tuvo que salir del norte porque ya no tenían más casas, porque con todos los bombardeos, Claro. la gente ya no tiene dónde y Sí. cómo vivir. Entonces, muchos de ellos tuvieron que salir, pero todavía hay bastante gente. Y hay una cosa, porque para la gente que ve estos programas y a veces no está suficientemente informada, usted ha mencionado varias veces el tema de los asentamientos y los colonos. Se los voy a explicar muy fácil. Haga de cuenta que hoy allá en la casa donde está viendo este video, allá con sus hijos e hijas, llega un soldado israelita y le dice: tiene media hora para desocupar esta casa. Luego viene un bulldozer, la tira abajo, y después una constructora israelí viene y hace un edificio donde era su tierra, sin pagarle nada, etcétera. Y si se demoran en salir, lo asesinan. Esto, digamos, hay videos, hay testimonios, esto lo sabe todo el mundo. Bajar dos preguntas adicionales. El gobierno colombiano, en cabeza del presidente Petro, vamos, es el primer presidente que sale a decir: oiga, esto es un genocidio, y compara lo que está sucediendo en su tierra con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y lo que hizo Hitler. De hecho, creo que la comparación de Hitler y Netanyahu es bastante apropiada. ¿Qué opinión le merece a usted ese respaldo, digamos, del presidente Petro? No, la verdad es que mira, Colombia siempre ha sido reconocida como el Israel de América Latina. Ajá. Es verdad, ¿no? Siempre se ha Es verdad, pero es terrible. Porque sí, también... sí, así se ha portado siempre Colombia en favor de Israel. Bueno, porque nosotros hemos tenido presidentes aquí yo lo digo en las redes de frente, hemos tenido presidentes que se han dedicado a asesinar. Es el caso de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez tendría que estar en la cárcel. El pasado presidente Duque, que es un tipo impresentable, puso a la mamá a robar. O sea, estamos hablando de gente. Entonces, evidentemente, un Estado en ese estado de putrefacción que tiene la ultraderecha colombiana, pues le queda muy bien asociarse con un Estado como el de Israel. Perdone la interrupción, pero es que me gusta que las personas que me ven tengan como esa claridad mental. Y entonces, me decía usted, ¿Colombia ha visto? Ahora es otra cosa. Ahora tenemos un gobierno que respeta lo que es el derecho internacional, ¿verdad? Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros como los palestinos. O sea, como palestinos no estamos pidiendo la luna, simplemente que el derecho internacional fuera respetado, nada más, ¿no? Y el derecho internacional es muy claro en cuanto a los derechos del pueblo palestino de tener su Estado, de tener el derecho a la autodeterminación sobre su tierra natal, ¿no? Entonces, nosotros desde Palestina, pueblo, gobierno, facciones, todos estamos de verdad agradecidos con la postura que ha tomado el presidente Petro en cuanto a apoyar la lucha justa del pueblo palestino, reclamando sus derechos inalienables. Y ahora, digamos que hay con esa tendencia un poco hacia la izquierda de Latinoamérica, hay otros gobiernos que también se han manifestado, digamos, como muy en favor de ustedes. El de Bolivia, por ejemplo. En Bolivia cortaron relaciones. Colombia fue el primer país en llamar a consultas a su embajadora, y luego pues se fue seguido por Chile, y luego pues Bolivia cortó relaciones, Jordania. ¿México qué ha pasado? México no lo han hecho, pero sí ha habido expresiones muy a favor de Palestina y condena del genocidio. Pero raro que Obrador no haya salido como... Pues bueno, también el poder en México es altísimo, ¿no? Sí, digamos, la sensibilidad que tiene, digamos, México en su relación con Estados Unidos en cuanto a comercio y en cuanto a dependencia de las remesas de los mexicanos. Sí. Gran parte digamos, de los judíos en el mundo, porque de nuevo, esto no es una cosa en contra del pueblo judío, esto estamos hablando del gobierno israelita. Exactamente. Gran parte, digamos, del pueblo judío en Estados Unidos, en Europa, aquí incluso también se ha manifestado en contra del genocidio contra Palestina. ¿Qué siente usted cuando ve a un niño judío defendiendo, digamos, el derecho a existir de Palestina? Sí, eso tienen que hacerlo todos los humanos, sin diferencia entre religión, credo, raza, color, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando de una masacre que se está cometiendo. Y entonces, la verdad, a mí me enorgullece ver a judíos salir en Nueva York, en Washington, en varias partes del mundo, a denunciar
las políticas de Israel y el sionismo y decir no en mi nombre, claro. ¿no? Y eso demuestra de que la lucha nuestra no es en contra del pueblo judío ni de la religión judía, es en contra de un Estado del sionismo que está colonizando mi tierra y está asesinando a mi pueblo, ¿verdad? Entonces, el problema aquí no es problema religioso, no es problema racial, porque los palestinos siempre hemos vivido en nuestra tierra, musulmanes, cristianos, judíos, en paz. Nunca ha habido problema. Ese punto es interesante, por ejemplo, digamos, es porque Palestina en gran medida es cristiano, digamos, que el mundo árabe uno como que no lo ve sintonizado, o es un problema de que digamos, por ejemplo, en Arabia Saudita hay un régimen, etcétera, en esa división. ¿Por qué el mundo árabe no se une un poco a defender más a Palestina? Eso que hacemos nosotros, sabemos que los pueblos árabes lo hacen. Claro. Los pueblos árabes, como todos los pueblos del mundo, y esto se ha demostrado ahora. Las millones y millones de personas que han estado saliendo, no una vez, sino repetidas veces, en Londres, imagínense, donde el gobierno los acusa de ser antisemitas, con un discurso de odio, etcétera, y donde Alemania, donde están prohibiendo la bandera palestina, la gente Lo más bueno es que en Alemania prohíben la bandera palestina y prohíben, supuestamente una democracia, pero una semana antes de octubre, o sea, la primera semana de octubre, le compraron sistemas de defensa a Israel por 3.300 millones de euros. Claro. Entonces, prohíben la bandera de Palestina, donde están, creo que ya la cifra de niños está llegando a los 10.000 niños asesinados, ¿no? Y en cambio sí compran armas. ¿Cómo entender eso? Sí, eso es lo que queremos y siempre hemos buscado que, digamos, Israel sea un país tratado como los demás países, claro, ¿verdad? Porque cuando ya es Rusia y Ucrania, pues ya eso es otra cosa. Rusia es invasor y los ucranianos son unos luchadores por la libertad. Y cuando se trata ya de Israel, pues todo el mundo pues calla, y no solo calla, sino que también es cómplice, porque la compra de esos armamentos es financiar la industria militar de Israel, y así Israel puede seguir ocupando, colonizando, reprimiendo al pueblo palestino. Por eso es que pedimos que siempre, si no hay sanciones, Israel no va a hacer. Pero entonces los árabes, los árabes, ¿qué pasa? De ver en Naciones Unidas, sí, claro, ¿no? En el Consejo de Seguridad acaban de aprobar ayer una nueva resolución que vetó, que no fue vetada, simplemente Estados Unidos se abstuvo, ¿no? Y la resolución llama a un cese al fuego, a unas pausas humanitarias, sí, como la quiere llamar, unas pausas humanitarias, sí, ¿verdad? Pero Israel no acata nada, porque Israel sabe que no le va a caer ninguna presión, sí, de parte de los Estados Unidos. No, es que la verdad ya estamos frente a unos locos. ¿Qué pasa con los árabes? Que los árabes también, los pueblos sí apoyan, los gobiernos salen con algunos comunicados de denuncia, de apoyo, etcétera, pero luego no vemos eso traducido a actos sobre el terreno. Porque la verdad, lo que se necesita ahora es que todos los países árabes, envíen ahora mismo esa ayuda humanitaria, claro, combustible, alimentos, agua a la población que se está moviendo. Claro. Y si Israel va a bombardear eso, pues entonces que tenga las consecuencias, claro, ¿no? Claro. Pero que vamos a dejar que Israel decida el futuro de 2.300.000 palestinos que están ahora pasando hambre, eso no es aceptable. Embajador, posibilidades de que el conflicto se expanda, sí, de que entren nuevas fuerzas, claro, Irán, el tema de Hezbollah. Sí, eso es muy posible. Ahí está la posibilidad de que esto se extienda y que se convierta en una guerra regional o incluso en una guerra mundial. Claro. Por eso esto es grave y necesita la atención del mundo. Y por eso es que hemos estado llamando a un cese al fuego. Y hasta ahora que están saliendo algunas voces, tímidas también, desde Occidente, a llamar por un cese al fuego. Y ayer el Consejo de Seguridad aprobó una nueva resolución en la que habla ni siquiera de un cese al fuego, sino de unas pausas humanitarias. Sí. Pero eso es como si uno estuviera, como digamos, al borde de la muerte y le autorizan
2 traguitos de agua y luego lo acaban de matar a palo. Exactamente. Y ni siquiera esto lo va a aplicar Israel, o sea, Israel no va a aceptar ninguna resolución. Israel está decidido a ir a devastar todo lo que es la franja de Gaza. Ellos están decididos y saben que el mundo pues les importa poco, porque pues van a siempre a tener el apoyo incondicional de los Estados Unidos. Embajador, usted ahorita me decía una cosa que me parece muy interesante y ya para concluir, sé que no puedo abusar tampoco de su tiempo porque pues hay mucha cosa que hacer y también quiero invitar a la gente que nos pueda colaborar, que se solidarice con el pueblo palestino, que envíe sus ayudas, porque yo sé que después de esto habrá otro viaje, digamos que, pero le iba a preguntar, usted me decía que los palestinos, y que eso es importante que la gente lo sepa, son gente que estudia, son gente que progresa, que han ido a muchos lugares, etcétera. No es un pueblo, digamos, desvalido, parásito, ni mucho menos. Y además decía usted que es, o sea, un pueblo que quiere salir adelante, que quiere, pero el gobierno israelita está bombardeando en este momento las universidades. O sea, cuéntele un poquito eso al mundo de cómo es que ustedes se han ido desarrollando y también qué significa que Israel esté bombardeando las universidades. Sí, mira, el pueblo palestino como perdió su tierra, su identidad como pueblo, entonces individualmente todo palestino es en busca de la educación. La educación era la herramienta de recuperar su identidad, su dignidad y poder también ir adelante, ¿no?, en su vida. Y entonces los palestinos, a pesar de que Palestina fue devastada por la ocupación, etcétera, los palestinos salieron a estudiar a todas partes del mundo, ¿no? Entonces desde China, Rusia, Europa Oriental, Europa Occidental, España, América Latina incluso, aquí llegaron todos a estudiar y tenemos los mejores profesionales del mundo. Tenemos profesores de universidades en Estados Unidos, en Bretaña, en Francia, en todas partes del mundo hay profesores palestinos con doctorado, con postdoctorado. Entonces nosotros no nos falta educación, sino que lo que nos falta es un Estado, poder nosotros, la patria, desarrollarnos como nación, poder construir, porque si vives bajo ocupación y que Israel no te permite desarrollar nada, ¿no? Incluso, por ejemplo, si tú, una universidad en Cisjordania y quiere pues traer a un profesor de Colombia, entonces Israel no le da visa. Simplemente Israel no le da visa, como Israel es la que controla las fronteras. Imagínense en eso, imagínense sí, uno tener un país donde el control y el que da las visas es el enemigo. Imagínense eso sí, simplemente. Entonces el enemigo no quiere que este profesor vaya allá a tu universidad. Entonces tú te quedas sin toda digamos, esta gente profesional que te pueda pues ayudar a impulsar más tu universidad. Incluso mismos palestinos que no tienen derecho, según Israel, a vivir en Palestina y son profesores que están trabajando en universidades norteamericanas muy reconocidos, tampoco les permiten ir a Palestina. No, es que esto es algo que va contra la lógica total. O sea, exactamente. Y ahora, pues, Israel, ¿por qué bombardea las universidades en la Franja de Gaza? Ha bombardeado todas las universidades. ¿Eso qué quiere decir? O sea, no quiere que el pueblo palestino, pues... Los quieren exterminar. Bueno, mire, yo, embajador, le quiero agradecer mucho el ratico que hemos pasado aquí. Estamos organizando una marcha, digamos que le voy a hacer saber las fechas, etcétera. Usted me dijo que va a estar en Barranquilla, pero yo creo que la cantidad de gente que me sigue en la red me pregunta qué hacer por Palestina. Y yo esta semana estuve pensando, porque también estaba como desorientado. La primera cosa que hay que hacer es el mensaje de este señor y el mensaje de la gente pro-palestina, replicarlo en las redes. Replicarlo, mandárselo a su tía, a su abuelita, a su mamá, a su novia, a su amante, sí, mándeselo a todo el mundo, sí, es lo primero. Pero hay una segunda cosa que podemos hacer. Tenemos que incidir en que el gobierno colombiano, y esto es un mensaje para el presidente Petro también, porque el presidente Petro es un tipo chévere, está el discurso y todo eso, pero a veces le falta mucho en los hechos, ¿sí? Hay que obligar a este gobierno y a los gobiernos colombianos a que no le compren armas a Israel, a que no le compren sistemas de tecnología, a que no le compren sistemas de seguridad de software. El gobierno israelita le provee a Colombia millones de dólares cada año en esas vainas, mantenimientos, todo eso. Petro, presidente, si realmente usted está con el pueblo palestino, hombre, prohíba todos los sistemas que tengamos de Israel de una, eso se puede hacer. Colombia no es un país que esté en guerra, ni mucho menos. No les paguen más mantenimiento, etcétera. Empecemos por eso.
Empecemos por eso, ¿sí? Entonces hay gente que dice que las empresas, que las exportaciones de Colombia a Israel son mínimas, son miserables, no existen. Se le puede vender a cualquier otro país. Sí. Así que no tenemos ninguna necesidad de mantener ese cordón umbilical. Entonces esas son las dos cosas que creo que podemos empezar a hacer. Distribuir el mensaje pro-Palestina y serios con el gobierno de que deje de estar, digamos, por una parte declarándose a favor de Palestina, pero le sigue comprando tecnología y le sigue enviando millones de dólares a Israel. Nosotros, Colombia es uno de los países víctimas del Estado sionista. Todo el paramilitarismo colombiano lo montaron los sionistas, ¿sí? Entonces también hay que empezar a decirle eso a la gente de frente. Y el presidente Petro ha salido en su Twitter y ha dicho que no vamos a comprarle más armas a Israel. Ah, bueno, qué bueno. Y hay que apoyarlo en eso. Claro hay que sí. apoyarlo y hay que mostrar eso en las calles Claro, también. y ¿cómo se apoya también el gobierno palestino? En las elecciones hay que votar en contra de la derecha colombiana, que es la que los apoya a ellos. Es que las cosas, lastimosamente no hay periodistas que le digan eso a la gente de frente y hay que empezar a decirle eso. Embajador, muchas gracias por habernos recibido en su casa. Reciba un abrazo solidario, no sé ni qué decirle porque digamos lo que están viviendo es algo atroz y aterrador, pero pues sepa que hay personas como nosotros, como las personas que me siguen en las redes a mí, que sí realmente nos duele y sufrimos cuando vemos el asesinato de un niño inocente simplemente por el hecho de ser palestino. Muchísimas gracias, hermano. Esta es su casa y la casa de todos los colombianos. Aquí estamos recibiendo esta ayuda como una muestra de solidaridad, de apoyo, de empatía del pueblo colombiano hacia el pueblo palestino. Y sabemos que nosotros finalmente vamos a vencer. O sea, la justicia tiene que predominar. Calle 45, 1476. Ahí se reciben las ayudas, etcétera. Embajador, ¿por qué no hay una cuenta? ¿No le abrieron los bancos una cuenta? No. Imagínese la salvajada de este país, como decía el periodista de Caracol, impresentable, que decía que esto era un país de mierda. Sí, a veces lo es. No le quisieron abrir la cuenta a los bancos para ayuda humanitaria. Ese es el país en que estamos y ese es el país que tenemos que cambiar. Y por eso tenemos que empezar a votar por gente diferente. Un abrazo para todos. Mi nombre es Urias Velázquez y espero que estos días movamos fuerte la causa palestina.